En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día viernes 25 de abril del 2025. Estamos siguiendo el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 21, versículo del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se le tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más que 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermoso texto, hermanos y hermanas, para meditar, para sacar una buena reflexión y hacerla nuestra. La palabra de Dios es así. Hoy los apóstoles vuelven a su trabajo habitual. Se entiende que no habían comprendido la misión que Jesús les había dado. Por lo tanto, tenían que ir a predicar, a anunciar a Jesús. Pero como estaban desconcertados, volvieron a la pesca. El relato se sitúa, digamos, en el marco de la vida cotidiana de los discípulos que habían regresado a su tierra, a su trabajo de pescadores, después de los días tremendos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En pocas palabras, estaban derrotados. ¿De qué valía tanto esfuerzo que habían estado con Jesús durante 3 años? Imagínense cuánto tiempo, y ellos no habían entendido lo que el Señor les había revelado. ¿Y cuánto tiempo llevamos nosotros en la iglesia? Quizás décadas,
algunos, y a veces a las horas de las horas, tampoco comprendemos y vivimos como paganos. Volvemos al pecado. Eso es así. Era, digamos, difícil, como dice el Papa Francisco, para ellos comprender lo que había sucedido, porque no se habían encontrado todavía con el resucitado. Si lo hubieran entendido antes, cuando Jesús les explicaba, hubieran estado atentos, esperando ese momento grandioso. A lo mejor ni se hubieran alejado del sepulcro, hubieran estado ahí algo cerca, porque a lo mejor los guardias que cuidaban el sepulcro no los hubieran dejado quedarse ahí en vela. Quizás todavía desconcertados viven con una cierta zozobra y oscuridad a la pesca, y la pesca resulta infructuosa. No han pescado nada. Es que mientras nosotros andemos por el mundo sin Cristo, no vamos a pescar nada. Nada. Como iglesia. Mientras nos alejemos de Cristo, vivamos así, de una forma piadosa, no vamos a encontrar nada. Pero mientras que todo parecía haber acabado, Jesús va nuevamente a buscar a sus discípulos. Es Él quien va a buscarlos, porque ya les había mandado el mensaje con las mujeres. Hoy Jesús, por tercera vez, dice el Evangelio, se aparece a los discípulos. Desde que resucitó, Pedro ha regresado a su trabajo de pescador, y los otros se animan a acompañarles. Es lógico, hermanos y hermanas, que si eran pescadores antes de seguir a Jesús, continúen siéndolo después. Esa es la lógica, pero no la lógica de Dios ni la lógica cristiana. Y todavía hay quien se atreve, o se extraña, mejor dicho, de que no se tenga que abandonar el propio trabajo honrado para seguir a Cristo. Y dice el Evangelio que aquella noche no pescaron nada. Cuando al amanecer aparece Jesús, no le reconocen tampoco, hasta que les pide algo para comer. Al decirles que no tiene nada, Él les indica dónde han de lanzar la red. A pesar de que los pescadores se las saben todas, y en este caso han estado bregando, como dice el Evangelio, sin ningún fruto. Sin embargo, obedecen. Hermanos y hermanas, todo esto es el poder de la obediencia. El lago de Genezaret negaba sus peces a las redes de Pedro. Los apóstoles y todos los discípulos que estaban turbados por su muerte en la cruz y dudaban de Jesús, o que Jesús hubiera resucitado, fueron fortalecidos de tal modo por la evidencia de la verdad, que cuando el Señor subió al cielo, no solo no experimentaron tristeza, sino que se llenaron de un gran gozo.
Por eso es que el evangelista subraya que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor, pero estaban atónitos, a lo mejor con un corazón palpitantes, quizás afligidos, porque no habían entendido el mensaje. Y esto es importante para nosotros también. No podemos quedarnos solo en el contexto de allá. Hoy traigámoslo para nosotros. Vivir una relación intensa, hermanos y hermanas, con Jesús, en una intimidad de diálogo y de vida, de tal manera que lo reconozcamos como el Señor. Con mucha más frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él socorro y curación. Cuando oramos nosotros decimos, Señor, aquí estoy. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en el encuentro con Jesús resucitado, se convierte en adoración. Acuérdense cuando Tomás se encontró con Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras de Tomás? Que también muchos cristianos católicos las dicen en la Eucaristía, en la misa. Señor mío y Dios mío. Entonces toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propia de la tradición cristiana. Es el Señor. Es el Señor. Toda la noche en vano. Era como cuando yo era vendedor antes de trabajar para la iglesia. Yo decía, yo soy un vendedor estrella. Experto en explicarle a las personas, provocar el interés. Pero hay días que no vendíamos nada, por muy expertos que fuéramos. Toda una noche en vano. Ahora, obediente, volvió la red al agua. Y dice, pescaron una gran cantidad de peces. Créeme, el milagro se repite cada día, hermanos y hermanas. El evangelista hace notar que eran 153 peces grandes. Y siendo tantos, no se rompieron las redes. Son detalles a tener muy, pero muy en cuenta, ya que la redención se ha hecho con obediencia, con responsabilidad, en medio de las tareas comunes y corrientes. Todos sabían que era el Señor. Viene entonces Jesús, dice el Evangelio, toma el pan y se lo da. Igual hizo con el pescado. Tanto el alimento espiritual como también el alimento material no faltarán en nuestra mesa, en nuestra vida, si obedecemos. Si somos obedientes ante el Señor, porque Él lo enseña a sus seguidores más próximos. Recuerdo las palabras del Papa Juan Pablo II cuando decía al comienzo del nuevo milenio
resuena en nuestros corazones todavía esas palabras con las que un día Jesús, decía él, invitó a los apóstoles a remar mar adentro. Le decía, duci altum. Pedro y los primeros compañeros confiaron en esas palabras de Cristo y recogieron una gran cantidad enorme de peces. Esta palabra resuena también hoy para nosotros como cristianos católicos comprometidos en la construcción del reino de Dios. Estamos haciendo historia, hermanos y hermanas. La historia la construyen los hombres y mujeres. Hoy estamos siendo protagonistas de la salvación del mundo, como también de nuestra propia salvación. Por la obediencia, como la de María, pedimos al Señor que siga otorgando frutos apostólicos a toda la iglesia universal, esta iglesia que ya lleva más de 2000 años pregando en este mundo, tanto bien que ha hecho. Pedimos a Dios por el eterno descanso del Papa Francisco, que Dios lo tenga en su gloria. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.